Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es martes 28 de junio de 2022. Y bueno, lo primero, pedir disculpas por esta voz, pero estoy un poco acatarrado, temas de Murcia, de aire acondicionado a 20 grados bajo cero y luego salir a la calle 50 o 60 grados. Bueno, estoy exagerando un poco, pero creo que se ve la idea. Y estos cambios son brutales para la garganta, pero bueno, no pasa nada. Nos iremos mejorando poco a poco. Muy bien, entonces, primero, en cuanto a las efemérides investigadoras y tecnológicas, científicas del día, tal día como hoy, un 28 de junio, teníamos el señor Paul Pierre Broca, que nació un 28 de junio de 1824 en Burdeos. Y este señor es el que descubrió la región del habla que reside en el cerebro. Después de estudiar diversos pacientes que habían muerto con afasia, que no es que morían por afasia, sino que tenían afasia y le examinó sus cerebros, pues al hacer una comparativa de pacientes que, digamos, no tenían ese problema con aquellos que tenían ciertas dificultades en las capacidades de tanto comunicarse como en el habla, pues entonces pudo compaginar algunos datos y con cierta precisión pudo determinar esa región del cerebro. Entonces, un homenaje para él y para todo el trabajo que realizó en aquellos días. Bien, pues en el episodio de hoy, el tema que vamos a tratar hoy, hemos comentado que el mes de junio iba a ser el tema de la bioinformática estructural, porque es el tema que desarrollamos en nuestro grupo de investigación. Pero hoy vamos a hacer un episodio un poco diferente en cuanto a que vamos a hablar de la bioinformática como un todo. Es decir, nos vamos a salir un poco de nuestra pequeña parcela de informática estructural y nos vamos a ir un poco más a las generalidades de la bioinformática y vamos a hablar un poco muy por encima, pero para poder tener hoy, que ese es el objetivo de este episodio, tener una visión a grandes rasgos de cuáles son las otras ramas de la bioinformática que también podíamos tener en cuenta, aunque bueno, solamente por dar unas pinceladas. No son las que nos dedicamos nosotros, pero hay muchísimos otros grupos en el mundo que están en ello y por tanto siempre conviene bien tener una visión, no ya de la bioinformática, sino de todas las ramas que tenemos en la ciencia para poder ver, bueno, pues lo que están haciendo otro grupo de investigación y aunque nosotros no dispongamos de esas técnicas o métodos, pero darse cuenta de lo que se podría hacer pues en otros contextos y poder colaborar con otro grupo si lo necesitamos, pero claro, para poder hacerlo siempre necesitamos saber qué es lo que se puede hacer, aunque no sepamos cómo hacerlo, ¿no? Bueno, pues bien, antes de nada hay que tener en cuenta que la bioinformática es una disciplina o una multidisciplina, si lo queréis ver así, que está en constante evolución y en constante cambio, porque depende muchísimo tanto de todas las áreas de la biología como obviamente de la informática, y ambas están teniendo unos grandes cambios en los últimos años y entonces la clasificación que comentemos hoy, pues obviamente dentro de 5 años es muy posible que algunas ramas o áreas que vamos a mencionar pues se hayan dividido en otras subramas o hayan surgido algunas nuevas, etcétera, etcétera, porque es una disciplina en muy constante
cambio. Y esto lo promociona o lo permite los grandes avances tanto metodológicos como técnicos que se producen en el día a día. Solo mencionar que aunque no lo hayamos dicho, hemos hablado de bioinformática como bio e informática, pero si nos tuviéramos que meter un poco más en detalle en todas las ramas que están un poco contribuyendo al desarrollo de la informática, pues podríamos hablar pues, de muchas otras, como por ejemplo la importancia que tiene la matemática aplicada, la estadística, la ciencia de la computación, la inteligencia artificial, las bases de datos, la ciencia de datos, la química, la bioquímica, la física, aunque no se nombra tanto, etcétera, etcétera, un gran etcétera. Y bueno, a mí también me gusta comentar que independientemente de todo esto, un aspecto que no se suele mencionar es que en ámbitos científicos de este tipo siempre tenemos dos modos de poder trabajar. Uno es cuando tenemos ciertos datos de origen biológico, por ello estamos en bioinformática, porque si fueran de origen químico, por hacer una analogía, estaríamos hablando de quimioinformática, ¿por qué no? Pero otro día le dedicaremos a un episodio. Y bueno, cuando tenemos esos datos, quizás necesitamos analizarlos para poder llegar a una conclusión. Y es ahí donde todas estas metodologías, técnicas, herramientas bioinformáticas nos pueden aportar pues muchísimo. Como por ejemplo los métodos de secuenciación. Tenemos unos datos en bruto que hemos obtenido mediante algún aparato y queremos ver si ahí tenemos qué tipo de vida corresponde a esos datos, etcétera. Ahí tendríamos un análisis. Pero también nos podemos ir al otro lado contrario, en el cual nosotros hacemos una predicción. ¿Hay algún problema de interés o un área relevante? Y queremos ver, porque no se dispone de datos experimentales, para esa, por ejemplo, vamos a fijarnos en la predicción de estructura de proteínas, que ya lo hemos comentado en episodios anteriores, pues queremos realizar una predicción de esa estructura porque el resultado de esa predicción no va a ser útil en algún otro contexto. Entonces, simplemente mencionar que tenemos esas dos maneras de trabajar. Uno sería análisis de datos ya existentes para poder generar conclusiones, hipótesis, etc. Y otro sería pues predecir resultados o tendencias, etcétera, porque es muy difícil o digamos complicado obtener esos resultados de manera experimental directa, ¿vale? Bueno, pues una vez dicho eso, ya vamos a mencionar cuáles son a día de hoy. Hay muchas clasificaciones también, los campos principales que tendríamos en la bioinformática. En primer lugar, podríamos hablar del alineamiento de secuencias, también de la predicción de genes, el montaje del genoma, también podemos hablar de alineamiento estructural de proteínas, predicción de la estructura de proteínas y otras biomacromoléculas, ¿vale? No siempre van a ser proteínas porque hay muchas biomacromoléculas que nos pueden interesar. También nos puede interesar la predicción de la expresión génica, las interacciones proteína-proteína, con el papel clave que desempeñan en todos los seres vivos, y también el modelado de la evolución en los diferentes organismos. Bueno, vamos a empezar hablando muy brevemente, hoy solo quiero dar un pequeño repaso a todas estas áreas que hemos comentado y que vamos a comentar pues muy por encima. En primer lugar, lo que se denomina como análisis de secuencias sería utilizar diversas técnicas instrumentales o experimentales que nos permiten obtener información sobre secuencias de ADN de ciertos organismos. ¿Cuál es uno de los principales problemas aquí? Pues que nosotros podríamos haber obtenido información de secuencias, pero no sabemos a qué organismo pertenecen. Este es un caso clásico de aplicación. Entonces, aquí hoy en día es un problema, no es que esté resuelto del todo, pero que se considera que en muchos casos puede tener una solución relativamente barata debido a la gran cantidad de avances tecnológicos e informáticos que se han producido. Y esto puede suceder, nosotros tenemos un kit de detección que tiene cierta sensibilidad y que bueno, pues obtiene esos datos de secuencias de ADN, los ensambla de una manera determinada y luego los enfrenta a unas bases de datos que ya contienen la información sobre
determinadas secuencias a qué organismos pueden pues pertenecer. Ya os digo, esta es una idea muy, muy genérica, muy principal, pero prefiero dar un primer repaso general y por completo a todas las técnicas. Obviamente esto se puede complicar muchísimo porque, en primer lugar, las técnicas instrumentales a veces no es que permitan obtener la cadena o una cadena de ADN muy larga, sino que suelen obtener trozos y luego todos esos trozos hay que juntarlos y el cómo juntarlos es pues uno de esos grandes problemas, ¿no? Luego también podemos tener una serie de errores al realizar esas medidas y esos errores deben ser corregidos, etcétera, etcétera. Por tanto, hay una gran cantidad de desafíos, pero muchos de ellos se han resuelto en los últimos años. Bien, una siguiente área que podríamos nombrar es el área de la evolución, o mejor dicho, de la biología evolutiva computacional, donde lo que se hace es estudiar el origen a lo largo del tiempo de las especies. Y ahí se estudia cómo han habido cambios al diferir esas especies a lo largo de las épocas y cómo se pueden comparar y dar información que sea útil para poder, por ejemplo, caracterizar migraciones de poblaciones, como se ha hecho en muchos casos para estudiar, bueno, pues el movimiento de poblaciones humanas a lo largo de las épocas y por los diferentes continentes. Seguro que habéis oído hablar de esto. Otro tipo de técnicas lo que permiten es estudiar el tema de la expresión génica. Todos sabréis, y si no lo sabéis lo comentamos pues brevemente, que algunos genes se manifiestan, otros digamos los podemos tener en una especie de estado latente, pero que luego ocurre un fenómeno que se llama regulación, a través del cual esos genes que digamos estaban dormidos, no es que se despierten, pero que permiten generar una serie de proteínas en algunos casos que antes pues, no generaban, y esto puede dar lugar a una serie de fenómenos que se desencadenen, que pueden dar, por ejemplo, lugar a cáncer u otro tipo de enfermedades. Entonces hay una gran parte de la bioinformática, aquí estamos hablando de temas bastante multidisciplinares, donde a través de análisis de secuencias, análisis de redes, análisis de una gran cantidad de técnicas, permiten determinar qué genes podrían estar causando una enfermedad y esos genes a qué proteínas podrían estar asociados para luego, por ejemplo, poder intervenir esa proteína, etcétera, etcétera. Mientras que las técnicas que hemos comentado anteriormente eran relativamente simples, que tampoco lo son, pero aquí hay que tirar de una gran cantidad de técnicas distintas para poder resolver estos problemas de impacto, como puede ser, por ejemplo, el cáncer y su expresión génica. Luego ya nos podemos ir a escalas, digamos, o mayores, o a procurar describir la biología de sistemas. Es decir, antes, por ejemplo, hemos hablado de las secuencias de ADN, tenemos ciertos problemas, etcétera, pero solo teníamos, entre comillas, esas secuencias de ADN que queríamos examinar, y las examinábamos o las estudiábamos como una entidad independiente. Pero la biología de sistemas lo que permite, o digamos lo que intenta, es describir comportamientos a mayor escala, como por ejemplo ciertos subsistemas que se desarrollan en una célula, como por ejemplo redes de metabolitos o cómo funciona el metabolismo, etcétera. Y aquí, para poder llevar a cabo este tipo de modelado, pues tenemos que tirar de un modelado bastante detallado y complejo, donde hablamos de una gran cantidad de diferentes moléculas, biomoléculas, especies que interaccionan todas entre sí. Aquí tenemos grandes problemas matemáticos, de recursos de cómputo necesarios para poder llevar a cabo con éxito este tipo de modelado. Este tipo de modelado, como comentamos, es muy, muy costoso computacionalmente. Luego, por seguir, también podríamos tener el análisis de imagen de alto rendimiento, donde lo que se hace es procesar todo ese tipo de imágenes que pueden pertenecer a tejidos. Por ejemplo, podemos comparar tejidos que pueden o no pueden tener un tumor,
y que al realizar esas imágenes de manera automática el método pueda detectar o no posibles problemas, etcétera. Desde mi punto de vista, yo no vería este problema tanto. Es cierto que es bioinformática, pero hay gente que no está tan de acuerdo como al incluir el análisis de imagen dentro de la bioinformática, lo ven más como una técnica más relacionada con la informática pura o con la inteligencia artificial. Pero bueno, yo creo que estos son siempre problemas de clasificación que hay que tomar con cuidado y que lo importante es que las aplicaciones funcionen y que al final permitan ayudar a detectar enfermedades de manera precoz para, por ejemplo, poder tomar medidas y poder solucionarlas en cuanto antes. Y bueno, quería mencionar una última, que sería otra rama, que sea la rama de ontologías e integración de datos. Esta rama es casi que más pura dentro de la informática, está más cerca de la informática que de la biología, y lo que nos permite es, o lo que intenta, mejor dicho, es modelar todos los datos de una manera muy, muy ordenada y muy limpia, todos los datos bioinformáticos que podamos tener de un problema. Imaginaos cuando hablábamos del modelado de sistemas biológicos, de sistemas complejos, hay dos maneras. Nosotros podemos tener una gran cantidad de datos, pero que estén totalmente desordenados, pero lo que hacen las ontologías es procurar etiquetar, por decirlo de algún modo, ordenar de la manera más eficiente posible todos estos datos para que luego, mediante sistemas automáticos de razonamiento, se puedan obtener relaciones inesperadas o que se puedan obtener nuevas conclusiones e informaciones que surjan de todos estos sistemas. Entonces, esto se hace por técnicas de procesamiento de lenguaje, por técnicas de lógica, etcétera, etcétera. Esto es un mundo en sí. La verdad que hace una década hubo un gran impulso de todo este tipo de técnicas, pero hoy en día parece que está todo esto un poco parado porque muchas veces es muy difícil ordenar todos estos datos. Actualmente se están recopilando grandes cantidades de datos y el poder ordenarlos y etiquetarlos, que muchas veces se debe hacer no de manera directa, no es que se haga a mano, pero supone un esfuerzo bastante grande. Entonces, bueno, todas esas serían un poco las principales áreas que podíamos tener dentro de la bioinformática. Si os fijáis, no he nombrado la bioinformática estructural porque ya lo hemos hecho en todos los episodios anteriores. Pero por resumir, hemos hablado del análisis de secuencias, hemos hablado de la evolución, de la biología evolutiva computacional, hemos hablado de la expresión génica y su regulación, hemos hablado de los sistemas complejos o el modelado de sistemas biológicos y, por último, del análisis de imagen de alto rendimiento. Entonces, bueno, no quiero hacer este episodio más extenso, pero lo dejaría ahí. Os animaría a que, si no conocéis estas técnicas y alguna de ellas os ha llamado la atención, pues a explorarla, porque a día de hoy, gracias a la bioinformática y a un espíritu muy open source que hay a veces, y que quiere decir que tenemos gran cantidad de software disponible de manera libre para todas las técnicas que hemos comentado hoy aquí, todas esas áreas, todas esas metodologías, y que permiten realizar exploraciones relativamente fáciles e incluso divulgativas del poder que nos pueden proporcionar esas técnicas, ¿no? Entonces, tanto a nivel de software que podemos descargar para poder testearlas, o incluso más fácil todavía, a través de servidores web, donde, por resumir muchísimo, nos vamos a una página web y algunos tienen incluso algunas demos donde podemos ver las principales características que tienen todos estos tipos de software y podemos ver cómo se realiza un análisis de secuencia o un análisis de una ruta metabólica, etcétera, etcétera. Y esto es a veces tan fácil como irte a un buscador de artículos, y si os interesa, por ejemplo, un día ver jugar con el modelado de una ruta metabólica, yo lo último que haría es irme a Google y buscar ahí cosas. Puede estar bien, pero te va a meter mucho spam, muchos anuncios, mucha propaganda. Miré un buscador de artículos científicos, ya me he nombrado en episodios anteriores del podcast, Google Scholar, PubMed, Scopus, Easy Web of Science, Lens, hay muchísimos. Y, por ejemplo, si me interesa buscar herramienta web para el análisis de redes metabolómicas, pues pondría Web Server Metabolomic Network Analysis.
y cosas de este tipo. Y seguro que encontráis muchísimas cosas. Hay prácticamente servidores web para casi cualquier tipo de problema o área bioinformática. Bueno, pues nada más, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya sido interesante. Si queréis seguir la discusión lo podemos hacer en nuestra comunidad de Discord. Y nada más, que tengáis un maravilloso martes y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad.
y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.